digo, hay dos grandes corrientes, ¿no? El paisaje se fotografía desde un punto de vista más comprometido por algunos, con una voluntad documental, de levantar actas sobre lo que sucede sobre el territorio, ver cómo los movimientos, las fluctuaciones de los mercados, por ejemplo, o sociales se reflejan en el territorio, por un lado, y por otro lado hay otros artistas cuya preocupación es más estética y tratan el paisaje o tratan de enraizar el paisaje en una tradición pictórica y paisajística de la pintura. Yo trato en mi trabajo de alcanzar, de buscar un equilibrio entre ambas posiciones. Desde luego siento un compromiso con mi contemporaneidad, con la realidad que me rodea, y miro al paisaje desde luego con esa mirada casi política, pero me interesa también que mis fotografías estéticamente funcionen y que resulten atractivas y que planteen también alguna cuestión estética. Trato de dar la vuelta a la mirada clásica sobre el mar. Las marinas pictóricas normalmente han tomado el punto de vista de la tierra para ofrecer el infinito del horizonte marino y la belleza de las rompientes, las olas, por ejemplo, etc. Yo trato de dar la vuelta a esa perspectiva, a esa mirada, de forma que vemos la especulación en forma de bloques de apartamentos y hoteles que se levantan a lo largo de la costa precisamente para perder su mirada en ese horizonte marino tan atractivo. De una forma muy económica, es decir, con pocos medios, son amontonaciones producidas por excavadoras donde se recoge todo el tejido del paisaje, del territorio antes de las edificaciones. En esos túmulos, decía, de forma muy económica, queda patente lo que fue ese territorio y anuncia en qué se va a convertir en breve. Es un trabajo también muy paisajístico. En él se aborda el tema del uso del paisaje en publicidad y a mí me interesa ver cómo el deseo de disfrute del paisaje, de la naturaleza, es utilizado de forma instrumental por la publicidad, por las marcas, en mi caso por los automóviles, para vender sus productos, de forma que prácticamente se genera una necesidad de consumir para alcanzar lo que deseamos, ¿no? La mirada del paisaje. Eso es básicamente lo que abordo en la serie de Art Progress.